Buenos días a todos. Hoy vamos a ver cómo crear un repositorio de funciones dentro de nuestro proyecto. Vamos a establecer una nueva carpeta y dentro de esa nueva carpeta vamos a crear una carpeta de funciones auxiliares y repasar un poquito la forma de trabajar que tenemos cuando queremos ejecutar una función, crear una ruta para esa función y que esa función se represente a través de una vista. Para ello, igual que siempre, lanzo Docker, espero a que se encienda el motor de Docker y en principio con PHP Storm podemos lanzar nuestro proyecto. Vamos a repasar un poquito las rutas que tenemos. Tenemos una ruta que en todos los parámetros responde a lo que es la ruta base o lo que sería el index.php. Y luego tenemos una ruta de administración, una de login y una de administración y películas. Si nosotros queremos responder a una ruta, es decir, generar una función, pues creamos esa ruta. Router get router get, abrimos, definimos la ruta, en este caso le voy a poner barra DNI, por ejemplo, o letra DNI. Y esta ruta es donde va a responder una función, en este caso una función que nosotros tendremos en un fichero de funciones auxiliares. Ya veremos que cuando trabajemos con clases lo que haremos será establecer en lugar de un directorio y trabajar como archivos, ¿vale? Archivos PHP que vamos a incluir, pues lo que haríamos sería generarnos una función auxiliar. Por ejemplo, aquí, si tenemos una serie de funciones que se engloban dentro del DNI, pues crearíamos una clase auxiliar que se llame DNI y una serie de funciones estáticas que nos permitan acceder a esas funcionalidades que vamos a implementar. Ahí voy a crear un nuevo directorio. Ese nuevo directorio le voy a llamar auxiliar. Y pues dentro voy a crear un fichero donde aparezcan las funciones. Vale, pues aquí funciones aux.php, por ejemplo. O más que aquí, funciones aux.php. Vale, ahí tenemos. Para crear una función, nosotros creamos la palabra function y definimos el nombre de la función. Calcular letra DNI. ¿Vale? Y ahí tenemos la posibilidad de definir el tipo de parámetros que vamos a definir. Aquí se puede utilizar, pues por ejemplo, le voy a pasar un entero que sea el $DNI y me va a responder con el 2 puntos un string. ¿Vale? Y aquí tendríamos nuestra definición de la función, ¿vale? Que el ID nos proporciona un error porque no tengo un retorno. En este caso, pues si le pongo el return o $DNI o $letra o lo que sea, pues podríamos ejecutar. En este caso, pues $letra podría ser esa devolución que estaría, ¿vale? Que no tengo definida de momento. Si yo quiero forzar a tener que definir tanto el tipo de parámetros como la devolución de los parámetros, podemos utilizar la directiva declare y aquí strict types igual a 1. Con lo cual estaríamos definiendo estaríamos redefiniendo una política de configuración de PHP a través de la instrucción declare que nos fuerza a definir para nuestras funciones ese tipo de retorno y ese tipo de parámetros que tenemos. Cuando estamos ahí, ya podemos hacer, en este script podemos hacer cualquier tipo de función. Por ejemplo, en el cálculo del DNI, la función del cálculo del DNI,
Tenemos array, calcul, array, letras DNI. Vale, pues aquí en imágenes creo que aparece, pues tenemos este array que nos diría por la posición 0, tr, wag. Pues nada, lo copiamos en un momentito. Y yo, pues, en lugar de ponérmelo como una variable o una declaración, pues a lo mejor me lo voy a declarar aquí, me puedo declarar como una constante, que sea letras DNI. Y ahí pues tenga un array, que lo defino con la apertura de corchetes, y donde voy a definir las funciones. Pues en este caso, las letras que teníamos serían trwag, y vamos definiendo lo que serían los valores aquí A y G. ¿Vale? Y ahí pues en principio pues yo voy a copiar 4 o 5 veces estas y las completo. Esto estaríamos hablando de un array indexado. Aquí me falta la coma. Estaríamos hablando de un array indexado y aquí pues myfpd myf p y d. Y ahí pues lo mismo, pues voy copiando xbnj, esto no es, xbnj, ZSQV, ZSQV y aquí HLCKE. HLCK. Y por último, bueno, esto serían las letras y al final, como lo hemos definido como una constante que está dentro del fichero, pues lo podríamos utilizar siempre que incluyéramos el fichero o dentro de esta función. Y aquí, pues básicamente nosotros vamos a devolver, en lugar de la letra, pues vamos a devolver el cálculo de lo que sería el número $DNI con el módulo de 23. Y en este caso, pues esto sería el índice que vamos a utilizar para conseguir las letras. Con lo cual, pues esto es al final letras DNI y esto sería ese índice que tenemos aquí. Lo que nos devolvería esa función. ¿Vale? Pues tenemos una función sencilla que en principio pues no tendríamos muchas opciones más con ella. Aquí la llamamos, ¿vale? Es decir, yo voy a hacer uso de esa función, necesito incluir ese fichero y con el include once utilizo la dirección auxiliar barra y funciones aux.php. A partir de ahí yo tengo toda la disposición, incluida la función de función aux que me he definido, que sería pues calcular letra DNI. Y calcular letra DNI pues le pasaría en este caso pues, 20, 45, 67, 89, por ejemplo. Esto pues lo puedo sacar, mostrar por pantalla con un eco sencillo. Y si todo ha ido bien, router, pues aquí en principio pues podríamos hacer un
localhost 8080 y en este caso a la ruta le he llamado letra DNI. Ahí me aparece lo que dijimos de la librería, que podemos solucionar cambiándole a la versión 8.3, ¿vale? Pero aquí pues tendríamos ese cálculo que aparece ahí. Si nosotros queremos que este parámetro nos venga definido por un parámetro que nos llegue a través de la URL, pues lo podemos hacer tomando ese parámetro con el superarray $_get. Entonces hacemos un if, ¿vale? Utilizamos la función isEt para comprobar que, pues en este caso, cogeríamos una posición del get y una posición o un parámetro que se llame DNI, ¿vale? Entonces, si ese parámetro está, pues en principio nosotros llamamos al calcular letra y en caso contrario, pues mostraríamos, por ejemplo, un mensaje. Plan pues eco no se ha recibido ningún parámetro. Pues sería algo que podríamos utilizar, ¿vale? Aquí, si quiero pasarle la función en lugar de ese DNI que le he pasado, pues le pondría el $_get DNI, la posición DNI. Entonces, al ejecutar esto, pues me aparecería el error, no se ha recibido ningún parámetro. Y si establezco un parámetro con /DNI y le digo igual a 20456789, pues en principio me mostraría esa letra Z. ¿Vale? O sea, realizaría el cálculo en la función que hemos definido. En el caso de los retos, pues hemos definido en lugar de calcular letra DNI, pues que se calcule o se proponga una contraseña creada de forma aleatoria. Bueno, pues al final esa sería la forma de coger parámetros en la URL a través del $_get, ya que cuando nosotros estamos trabajando y hacemos un paso de parámetros a través de URL, pues lo hacemos con este protocolo HTTP $get. Bueno, pues si nosotros quisiéramos incluir por ejemplo, esto de aquí, si consideramos que estas funciones auxiliares puedan estar disponibles para todo el resto de rutas o de funciones que se ejecuten a partir del index HTML y que será pues todo, pues esto me lo llevaré a la parte de arriba y la coloco junto con las variables de entorno, pues la coloco ahí para que se hagan referencia. ¿Vale? Si funciones auxiliares nosotros vamos metiendo funciones cada vez más grandes, pues al final el fichero index.php incluirá esas funciones y cada vez pues costará más la carga de nuestra página web. Si yo, por ejemplo, quiero mostrar esta letra de DNI con una ruta, pues vendría aquí y crearía una vista, ¿vale? Esa vista podremos, por ejemplo, hacerlo con el apartado de administración. Entonces, pues, por ejemplo, si yo coloco o tendría esta vista, ¿vale? Donde tengo, pues voy a generar la misma vista, pero además pues voy a quitarle pues ese resumen y a colocar esa opción, ¿vale? Pues al final con esa vista pues copio, pego dentro de vistas y le voy a llamar DNI, por ejemplo. Aquí tanto el encabezado como la cabecera como el aside y en este caso el header del main, es decir, esta parte de aquí de resumen, aquí tenemos un título, pues lo voy a poner cálculo de letra de DNI y me voy a quitar pues este array de películas que hicimos para mostrar las películas y lo que es el código HTML de la tabla y ahí tendría el footer, con lo cual pues dentro de aquí pues puedo
poner, por ejemplo, un divisor y mostrar, cerramos el divisor y mostrar, aquí me he quitado la etiqueta de cierre de PHP, ¿vale? Muestro pues ese cálculo de DNI. A partir de ese cálculo, pues, o bien incluso podríamos llamarlo aquí, calcularlo aquí. Si lo recibiéramos como parámetro, sería una función, pero al final, pues, podemos incluso pasárselos como parámetros y veremos que al final, digamos, a mí en esa ruta se me pide y se me pasa un DNI, yo devuelvo un calcular DNI, ¿vale? O sencillamente, pues, me pongo aquí un respuesta, ¿vale? Inicializo en principio la cadena vacía, esa respuesta pues no tiene nada, y a partir de ahí pues hago una inclusión de esa funcionalidad, ¿vale? Pues voy a colocar la respuesta, sería la respuesta, en lugar de mostrarlo por pantalla, en una pantalla en blanco, y aquí tendría $respuesta con ese mensaje de error que he propuesto, ¿vale? Y ahora pues hago un include once de esa vista, en este caso DNI, que la tengo pues en esa vista, o si utilizo las variables de entorno, el directorio admin template, o si me creo una constante, directorio admin vistas. Ese directorio admin vistas le digo que está dentro de mi carpeta admin views, ¿vale? Pues barra admin barra views, y voy a utilizar esa ruta para definir con esa constante la inclusión, pues en este caso de directorio admin views punto y el nombre del fichero. En este caso pues será DNI .php. ¿Vale? Cuando tenemos el DNI o hemos creado la vista, pues tendremos que aquí tendremos disponible esa respuesta y pues tan solo tendríamos que mostrarla. Ponemos $war y $respuesta. Aquí, por ejemplo, si utilizamos una variable de este tipo que no tenemos definida dentro de lo que es el script, el id nos daría un error. Podemos solucionarlo pues con esa opción. Aquí tenemos esa opción y aquí le podemos cambiar el undefined variable pues para el lugar, para que sea un error, pues que pueda ser un weak warning, ya que vamos a trabajar así con las vistas. Con lo cual nos mostraría, pero no nos mostraría ese error con aquella variable que no está inicializada dentro de este script, pero que sí que podemos acceder porque la tenemos definida antes de hacer un include once, ¿vale? Entonces, en este caso, pues al hacer una petición a DNI, espera, voy a cambiarle aquí en DNI, cálculo de letra, pues sí, y aquí administrador, vale, me parece perfecto. DNI barra, y aquí DNI no, era letra DNI, y ahí esa llamada, ahí admin views, file to open, include once, aquí tendremos que no encuentra el fichero y será este fichero de aquí, y esto será probablemente por las variables de entorno que he definido con un barra más admin views, eso, perdón. Y ahí tenemos pues que el cálculo de la letra del DNI, pues si aparece esta vista relacionada, y si lo hago sin ese parámetro,
¿vale? Si lo llamo sin parámetro, pues me aparecerá ese mensaje de no se ha recibido ningún parámetro. A partir de aquí nosotros vamos a trabajar de esta forma. Por ir introduciendo un poco la forma que tenemos de trabajar, aquí vamos a utilizar Postman, que es un programa para prueba de APIs, que es lo que nosotros vamos a hacer, lo podéis descargar de aquí. Yo lo voy a descargar para Windows y lo voy a instalar, y lo que nos permite es realizar peticiones de tipo HTTP a lo que sería nuestra página web. Si nosotros quisiéramos dentro de nuestro index establecer un método post, pues tendríamos que hacer un formulario entero y establecer ese método a ese post, y lo que vamos a definir pues es una forma sencilla de probarlo. Cuando lo tenemos descargado, en este caso yo lo tengo en downloads, descargas, lo instalo. En Linux es un programa portable y lo podéis descargar sin ningún tipo de problema, y en Mac también estaría disponible. Al final es una web app que funciona tanto aquí como en el navegador. Vale, lo utilizamos en formato local porque tenemos que hacer peticiones, y pues aquí yo en principio no me voy a crear la cuenta, pero podríais crearla para que todos vuestros dispositivos compartieran el tipo de peticiones. Pero aquí pues tenemos una petición de este tipo a http://localhost 2.8080, y aquí pues le ponemos letra D. Y sería una forma de hacer una petición de este tipo. Pues, si lo hacemos ahí, vemos que en principio sería todo en la página sin DNI, ¿vale? Tened en cuenta que lo que estamos probando sería la parte visual, pero esto sería para probar una API, ¿vale? Y, por ejemplo, imaginaros que nosotros quisiéramos un mayor índice de seguridad, pues quiero hacer ese mismo cálculo, pero que sea pues router post, ¿vale? Y aquí pues le puedo decir a barra incluso letra DNI, ¿vale? Definir dos rutas que sean iguales pero que tengan diferente método, y aquí establezco esa función que me devolvería pues al final lo mismo, ¿vale? Imaginaos que yo tengo algo de ese tipo, pues por poner, pues llamaríamos a la función, pondríamos por ejemplo un return calcular letra DNI, y pues en este caso podemos incluso coger el elemento de un posible DNI que me pasen como parámetro, ¿vale? Pues sería una opción más segura. Ese DNI nos llegaría pues formato cifrado a través de HTTPS, y para hacer una petición en nuestro Postman pues tendríamos que generar una nueva petición. Esta sería de tipo post, ¿vale? Y aquí vamos a establecer que en el cuerpo tendrá el XLW URL encode, y aquí tendrá el parámetro pues, DNI, y tendrá el valor pues 20 75 48 69, por ejemplo, ¿vale? Esto sería una forma de probar que tengamos el elemento, y aquí pues http localhost letra. Si veis, tengo a dos endpoints, que es como se llama las rutas que estamos definiendo, pero con dos métodos diferentes. Y si miramos, pues al principio aquí me dice que le falta variable $post, que tiene que ser $post. Fallo mío. Esto sería esto, y aquí pues nos devolvería la letra que tenemos. Igual que esto, pues para probar una API generalmente son los métodos put y patch, para actualizar elementos que tenemos pues, dentro de una base de datos o dentro de nuestro sistema, y si queremos borrar sería la opción delete. Generalmente pues, los tipos get es recibir información y sería aquello que puede estar más abierto, como un listado de productos o un listado de películas en este caso, mientras que la posibilidad de modificar los datos de la película o borrar la película o crear una nueva película pues serían datos o serían métodos que estarían cifrados por una autenticación,
¿vale? Que es lo que tendremos que definir dentro de nuestro proyecto, pues cuando trabajemos con Laravel, que tiene una librería específica que nos facilita mucho la definición de todos esos elementos. ¿Vale? Dejamos aquí el vídeo, pero vamos, esta sería la forma de trabajar y aparte de generar un apartado visual sencillo de cómo crear películas, pues generaremos también las opciones de generar una API específica que luego pueda trabajar con una base de datos, creando, eliminando, borrando y modificando pues, películas, videojuegos, usuarios, lo que tengamos dentro de nuestra aplicación web. Un saludo a todos.